porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas fueron palabras de Jesús y nosotros creemos totalmente en ellas. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser alimentados, guiados, reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos que abras nuestra mente y corazón para entender tu mensaje. Te pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1 de Hechos nos encontramos con la promesa del Espíritu Santo para guiar y conducir esa iglesia cristiana primitiva. En el capítulo 2 vemos el cumplimiento de la promesa y comenzamos a ver también los resultados. Dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaban reunidos, se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Sí, esa expresión visual fue un resultado, pero eso era un símbolo de un poder que Dios quería concederles a través de esas llamas de fuego, símbolo del Espíritu Santo, para capacitarlos y utilizarlos en la predicación del Evangelio. Y esa capacidad de expresarse en lenguas diferentes les permitía llegar a lugares, a regiones diferentes con el mensaje de salvación. Dice versículo 5 que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Y entendían. A veces hay personas que piensan que hablar en lenguas significa hablar cualquier cosa y si nadie entiende, eso es hablar en lenguas. No, hablar en lenguas fue un don que Dios dio y puede dar para que la gente entienda, y ellos quedaron asombrados porque en su propio idioma quedaron desconcertados y maravillados. Dice, ¿cómo es que estos de repente aprendieron a hablar en tantas lenguas diferentes? ¿No son estos galileos los que antes hablaban? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene. Sí, era una manifestación del poder de Dios para la extensión del Evangelio. Judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual les oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y claro, otros decían, no, están borrachos. Así que aparecieron las críticas y aparecieron las burlas. Fue un milagro de Dios para que la multiplicación de su mensaje y del Evangelio llegara a todos los grupos étnicos y a todas las regiones. Desde versículo 14 en adelante aparece el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo en voz alta, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención lo que voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que ya el profeta Joel lo había anunciado. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra, mostraré prodigios, etc. Pedro dice, no es que están borrachos, se está cumpliendo la profecía de Joel. Los jóvenes, las personas van a tener sueños, van a tener visiones,
van a estar capacitados para hablar, para difundir. Jesús es Señor de salvación según la profecía. Desde el versículo 22 en adelante, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Dice, el crédito de Jesús fueron sus propios señales, prodigios y milagros. Su predicación, su ministerio, lo que ustedes vieron, eso da crédito al ministerio de Jesús, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Pero sin embargo fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y Pedro dice, era parte del conocimiento de Dios. Dios ya sabía si Él lo había planificado. Ustedes terminaron materializando y son responsables y culpables de lo que hicieron, pero Dios vino a poner su vida por nosotros. Así que en ese discurso, Pedro está hablando que el ministerio de Jesús fue aprobado por Dios mismo por sus señales, maravillas y prodigios. Cuando Pedro habla de Jesús, dice, ¿saben quién es Jesús? El que Dios resucitó. Dice, sin embargo, Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Y entonces cita la profecía de David y cómo se cumple la profecía de David, porque Jesús fue resucitado y se sentó a la diestra de Dios como un símbolo de victoria, de conquista y de poder. Versículo 34, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso sepa todo Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y Pedro destaca el papel mesiánico de Cristo y el señorío de Cristo. No solo es Salvador, también es Señor. Versículo 37, cuando escucharon se conmovieron y dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? Y Pedro dice, versículo 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cada vez que nos encontramos de verdad con Dios y experimentamos la verdadera conversión, nuestro primer encuentro con Dios y el arrepentimiento por obra del Espíritu Santo y el bautismo como símbolo de esa entrega y de ese compromiso con el Señor. Y desde el versículo 41 en adelante hasta el final nos resume cómo vivían aquellos primeros creyentes. Y dice así, pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Crecían hacia arriba en comunión con Dios, pero crecían hacia adentro en compañerismo, en confraternidad entre ellos. Versículo 44, todos los creyentes estaban juntos, tenían en común todo, vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían todo. Versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa. Versículo 47, alababan a Dios disfrutando de la estima general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y si yo tengo que resumir así muy breve pero muy figurado el crecimiento de esta iglesia, digo que primero crecían hacia arriba en comunión con Dios, practicando y perseverando en la doctrina, en la palabra, en la oración, que crecían hacia adentro en confraternidad, en compañerismo, en amor, en servicio, que crecían hacia afuera, hacia la comunidad, en testificación, en predicación.
No se conformaban con crecer hacia arriba en relación con Dios y hacia adentro en confraternidad entre los hermanos. Crecían también hacia afuera sirviendo, testificando y llevando el Evangelio hasta lo último. Y crecían también numérica y geográficamente. Por eso dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros también queremos crecer, también queremos terminar la obra, la misión. También queremos que todos se arrepientan, que todos los arrepentidos se bauticen, que el reino de Dios venga definitivamente a esta tierra, que el mal y el pecado terminen para siempre. Yo quiero ser parte del reino definitivo de Dios. ¿Y usted? Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, gracias por el reino que nos ofreces, por la iglesia que nos concedes a fin de prepararnos para ser parte de tu reino. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y danos el valor para dar los pasos que tenemos que dar en esta tierra, para que cuando vengas podamos caminar contigo toda la eternidad. Bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos vemos mañana, si Dios quiere.